Farmacocinética es la primera clase de farmacología que vamos a tener y en esta presentación vamos a abordar los siguientes términos, los cuales van a ser términos claves que nos van a ayudar a comprender este mecanismo de la farmacocinética. Los siguientes términos aquí presentados son biofase. Vamos a definir la biofase como aquel lugar biológico en el cual el fármaco se va a unir a sus receptores. En términos comunes podríamos decir que es el lugar de acción en el cual el fármaco va a ejercer la actividad que ya éste tenga determinada. La biotransformación va a ser aquel proceso en el cual se llevarán mecanismos de metabolización del fármaco. La biodisponibilidad se va a referir a la concentración de fármaco encontrado en la circulación sistémica después de los procesos de liberación y absorción. Farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es aquella rama de la farmacología encargada de estudiar lo que hace el cuerpo al fármaco y la podemos explicar en este pequeño esquema. Vamos a tener una dosis de fármaco determinada, la cual va a ser liberada y absorbida dependiendo de la vía de administración que más adelante vamos a explicar. Una vez en el compartimento central o ya en la circulación sistémica, vamos a tener esta porción de fármaco va a estar dividida en dos, que va a ser el fármaco libre y el fármaco unido a proteínas. El fármaco libre va a interactuar o puede llegar a interactuar con un sitio de acción no deseado. En este caso, el fármaco estaría ejerciendo un efecto tóxico o no deseado al esperado. En los reservorios císticos, también el fármaco libre puede irse a reservorios císticos. En su mayoría, los reservorios císticos son órganos como el hígado. En esta parte, el fármaco puede aún alcanzar una concentración aún mayor que en el compartimento central. El fármaco libre es aquella porción del fármaco la cual se va a unir a sus receptores en la biofase y va a ejercer la acción terapéutica. Este también a su vez va a ser biotransformado o metabolizado y tendremos como resultados los metabolitos y serán excretados o eliminados. Una mnemotecnia para aprender los pasos de la farmacocinética es LADME. L refiriéndose a la liberación, que es aquel proceso en el cual el fármaco o principio activo es separado del vehículo. La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o la eliminación. Los vamos a ver paso por paso. La liberación, como ya había mencionado, es el proceso en el cual el principio activo es liberado de su vehículo. Ahora bien, la absorción va a ser aquel mecanismo por el cual el fármaco va a llegar desde las barreras anatómicas hasta la circulación sistémica. Los determinantes de la absorción van a ser los siguientes: el tamaño y forma molecular, el grado de ionización, que el grado de ionización está determinado por si está de forma no ionizada, el fármaco va a ser liposoluble, y si está de forma ionizada, el fármaco será hidrosoluble. ¿Cuál es la importancia del grado de ionización? Más adelante veremos la estructura de la membrana celular y allí comprenderemos un poco más a fondo esta parte. La solubilidad, si es liposoluble o hidrosoluble. Cabe señalar que la solubilidad va a estar de la mano del grado de ionización.
También los determinantes de la absorción van a estar determinados si hay enlaces con proteínas séricas e hísticas. Otra determinante de la absorción también son las vías de administración, dado que hay vías de administración en las cuales no es necesaria una absorción. Ahora bien, vías de administración. Vamos a tener parenterales, enterales y otras. Entre las parenterales vamos a tener aquellas que son inmediatas o directas. Las enterales van a ser las mediatas o indirectas. Las parenterales tenemos la intradérmica, la subcutánea, intramuscular y todas las que tenemos en esta región. ¿A qué se refiere con parenterales o vías inmediatas o directas? Que el fármaco es administrado directamente a la circulación sistémica, por lo tanto no existiría ningún tipo de absorción. En cambio, en las mediatas o indirectas o enterales son aquellas en las cuales sí se necesita un proceso de absorción, como por ejemplo la vía de administración oral. Sabemos que es absorbida en intestino delgado. Entonces, estas vías mediatas o indirectas, alguna de ellas como la oral, la rectal, estas dos, la oral y la rectal, van a tener un efecto conocido como efecto de primer paso, el cual consiste en el paso del fármaco a nivel hepático. Entonces, las otras, entre ellas las tópicas, la ótica, entre las cuales pues la absorción va desde un enfoque localizado a un enfoque sistémico, y otras en las cuales la vía de administración se limita a regiones localizadas. Ahora bien, recordemos el grado de ionización y la solubilidad del fármaco es muy importante, ya que esto va a influir demasiado en la absorción. Ahora bien, vamos a tener nuestra membrana celular, que va a ser una membrana de fosfolípidos, la cual va a tener una superficie hidrófila y en su interior va a ser hidrófoba. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué fármaco va a ser mejor absorbido? ¿Los hidrosolubles o los liposolubles? Los liposolubles, por supuesto, serán los fármacos mejores absorbidos en la membrana celular, pero también los hidrosolubles pueden ser absorbidos. Ahora, ¿cómo son absorbidos? La membrana celular o las membranas biológicas van a tener mecanismos de transporte, los cuales pueden ser o transporte pasivo o transporte activo. Entre el transporte pasivo vamos a tener filtración a través de poros. En este mecanismo de transporte pasivo vamos a tener dos requerimientos. En primera, el tamaño de la molécula. Necesitamos una molécula pequeña para que pueda atravesar los poros. El otro requerimiento es que el fármaco mantenga una carga negativa. ¿Por qué? Porque los poros están cargados positivamente, por lo tanto se necesita que el fármaco tenga una carga positiva para que esto se atraiga. La difusión pasiva directa, pues sabemos que sigue las leyes de la difusión, que señalan que un soluto viajará de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración respecto al soluto. El transporte especializado, vamos a tener la difusión facilitada, que ésta transporta un fármaco contra el gradiente de concentración. La difusión facilitada, que va a estar mediada por proteínas que pueden ser cotransportadores, contratransportadores, los cuales van a mover el fármaco en contra del gradiente de concentración. Transportadores de fármacos en el transporte activo, muy bien, pues es en aquello donde tendremos gasto energético como tal. Y un ejemplo básico, sodio, potasio, ATPasa,
en la cual sabemos que se introducen 3 potasios y salen 2 sodios. La distribución abarca desde el momento en que el fármaco está o ya se encuentra en la circulación sistémica y su viaje hasta el tejido diana. La distribución va a estar determinada por el gasto cardíaco, la irrigación, dado que hay compartimentos en los cuales hay una menor irrigación que en otras, como por ejemplo los riñones, hígado y encéfalo mantienen una irrigación o un aporte sanguíneo elevado, a diferencia de la piel y de los músculos. También la distribución va a depender mucho de la permeabilidad capilar, dado que en capilares impermeables o muy selectivos el fármaco se va a ver limitado a distribuirse, así también como el volumen hístico va a ser una determinante de la distribución. Ahora bien, la distribución del fármaco va a estar determinado por proteínas plasmáticas, dado que estos van a ser, podríamos decir, como el vehículo por el cual el fármaco va a ser llevado a través de la circulación sistémica hacia su tejido diana. Entre las proteínas plasmáticas más importantes vamos a tener la albúmina, que se encuentra en una concentración plasmática de 35 a 45 gramos sobre litros, las lipoproteínas y la glucoproteína alfa 1, la cual la vamos a encontrar en una concentración de 0.4 a 1 gramo sobre litro. La albúmina va a ser responsable del transporte de fármacos ácidos. Las lipoproteínas, las glucoproteínas y la glucoproteína alfa 1 van a estar encargadas del transporte de fármacos bases. Las globulinas alfa y beta van a estar encargadas de el transporte de grupos endógenos y grupos exógenos. Aquí tenemos un ejemplo de fármacos los cuales se representa su porcentaje de la unión a proteínas plasmáticas. El naproxeno mantiene una unión del 99.8%, mientras que el atenolol litio mantiene un porcentaje de proteínas plasmáticas del 0%. Algo que siempre se pregunta en cuanto a proteínas plasmáticas, este mecanismo de distribución es saturable. Por lo tanto, si un fármaco sobrepasa la concentración o podríamos decir los receptores de la albúmina o de cualquiera de estas proteínas plasmáticas, se va a encontrar una concentración mayor de fármaco libre que unido a proteínas. Otro punto importante en este aspecto de la distribución es que la concentración de fármaco libre y fármaco unido a proteínas plasmáticas va a haber un equilibrio dinámico. Esto quiere decir que la cantidad de fármaco libre va a ser proporcional a la cantidad de fármaco unido a proteínas plasmáticas. Si recordamos un poco acerca del esquema anterior, el fármaco unido a proteínas plasmáticas va a funcionar como reservorio y el fármaco libre va a ser aquel el cual va a pasar al proceso de la biofase. Ahora bien, en el proceso de la distribución puede existir un reservorio del fármaco, y esto es gracias a que hay células tisulares, como por ejemplo las células del hígado, en el cual se puede almacenar este fármaco, y posterior a este almacenamiento el fármaco puede distribuirse de nuevo a través de la circulación sistémica, proceso al que se le llama proceso de distribución. Ahora bien, el volumen de distribución aparente de un fármaco va a estar determinado por la siguiente fórmula. Volumen de distribución aparente es igual a la dosis sobre la concentración plasmática. Ambas pueden ser medidas. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir al volumen de distribución aparente? Va a ser aquel volumen de agua corporal
en la cual el fármaco se disuelve en una forma aparente. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Sabemos que el volumen del plasma es de 3 litros. El volumen intersticial es de 12 litros. Por lo tanto, nuestro volumen extracelular será de 15 litros, más el volumen intracelular vamos a tener 27 litros, formando así un total de agua corporal de 42 litros. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a dividir al organismo en 3 compartimentos, que van a ser el compartimento central, el periférico superficial y el periférico profundo. El periférico central va a estar determinado por el volumen del plasma y el volumen intersticial. El periférico superficial se va a referir al líquido intracelular poco irrigado. En este caso podríamos tener a los músculos y a quién más, y a la piel. Y el periférico profundo van a ser todos aquellos depósitos tisulares, como por ejemplo hígado, riñones y encéfalo. Ahora bien, si tenemos un fármaco que simplemente tiene un volumen de distribución de 2, entonces lo tendríamos ¿en dónde? Simplemente en el plasma. No iría ni al líquido intersticial, ni al líquido extracelular, ni al líquido intracelular. Si tenemos un fármaco que tiene un volumen de distribución aparente de 20, lo tendríamos entre líquido extracelular, volumen del plasma y líquido intersticial. ¿Qué sucede en estos? Con amiodarona. Muy bien, por eso es un volumen de distribución aparente, porque en este caso estaríamos sobrepasando los 42 litros del agua corporal total. Entonces, definimos que el volumen de distribución aparente es aquel volumen de agua corporal en el que el fármaco se disuelve aparentemente. Esto es muy importante que quede claro, dado que en el tiempo de vida media vamos a ver que es directamente proporcional a esto. Ahora bien, ya hemos visto liberación, absorción, distribución, y ahora vamos con el metabolismo. El metabolismo de fármacos va a estar limitado por la morfología de estos. Vamos a tener fármacos hidrosolubles y fármacos liposolubles. Recordemos que los fármacos hidrosolubles son aquellos que no atraviesan la membrana celular con facilidad, mientras que los liposolubles sí. En el caso del metabolismo es necesario pasar aquellos o convertir aquellos fármacos liposolubles a hidrosolubles para que puedan ser eliminados por el organismo. Vamos a tener dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1, o conocida también como la fase microsomal, va a ser aquella en la cual se pierda la actividad farmacológica. ¿Cómo se hará? Muy bien, en la fase 1 se añadirán o liberarán grupos funcionales del principio activo. En la fase 2 vamos a tener enlaces covalentes entre un grupo funcional del compuesto de la fase 1, es decir, vamos a formar un enlace covalente entre el grupo funcional de el resultado o de la molécula resultante de la fase 1 con los siguientes derivados, que van a ser ácido glucurónico, ácido acético y ácido sulfúrico. Lo que se busca en la fase 2 es aumentar el tamaño del fármaco y así inactivarlo. Cabe mencionar que el metabolismo o biotransformación del fármaco puede o no resultar en la inactivación del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco no siempre va a ser inactivado, sino que puede generarse
otro fármaco que va a tener principios adversos sobre el organismo. Ahora bien, la fase microsomal o la fase 1 va a estar regida por ciclooxigenasas. ¿Qué hacen las ciclooxigenasas? Muy bien, las ciclooxigenasas van a oxidar al fármaco y se necesita una molécula de oxígeno, como podemos ver aquí, una molécula de oxígeno y un donante de electrones. Ahora bien, vamos a tomar de referencia la A como el fármaco. AH es el principio activo del fármaco. Ahora bien, ¿qué sucederá en la fase microsomal? En la fase microsomal sucederá que el fármaco será oxidado, es decir, una molécula de oxígeno pasará a formar parte del fármaco y se formará un grupo hidroxilo. Y el otro átomo se va a reducir y formará agua, gracias al donante de electrones, que en este caso el donante de electrones sería NADPH. Y todo esto mediado por una flavoproteína, que será citocromo P450 reductasa. ¿Ok? Esta enzima o flavoproteína lo que hará es poder catalizar esta transferencia de electrones. ¿Ok? Vemos que hay liberación del agua y se termina con el fármaco oxidado. Los citocromos de P450 más utilizados van a ser el 1, el 2 y el 3. También con la nomenclatura de PCY, dado que es una familia muy grande, entonces este conjunto de enzimas ciclooxigenasas, vamos a tener la CpY2D6, CpY3A4, pero el 50% de la oxidación en la fase microsomal va a estar encargada de la CpY3A. Esto es importante porque a veces se pregunta. Ahora bien, en la fase microsomal encontramos mecanismos hidrolíticos de hidrólisis y mecanismos oxidativos y reductivos. Entonces vamos a tener en la fase microsomal oxidación, óxido, reducción e hidrólisis. Ahora bien, este proceso, la fase microsomal, se lleva a cabo en el retículo endoplásmico y es un potente desintoxificador, dado de que los citocromos son los encargados de oxidar la mayoría de los fármacos. Esta fase es a nivel hepática. Ahora bien, a base de repaso de la fase microsomal: fármaco, una molécula de oxígeno y un donador de electrones. Se lleva a cabo la reacción, un átomo de oxígeno forma un grupo hidroxilo en el principio activo del fármaco. El otro átomo se reduce en agua gracias a que el donador de electrones cumple su función y hay formación del agua. En el ciclo catalítico de los citocromos P450 vemos que el donador de electrones, en este caso sería NADPH, gracias a la flavoproteína, que dijimos que se llama citocromo de P450 reductasa, entregará ese electrón y se oxidará el fármaco. Vamos a tener un fármaco oxidado y va a haber la liberación del siguiente átomo. La molécula de oxígeno entrará y un átomo de oxígeno pasará al fármaco y el otro se reducirá a agua gracias al donante de electrones. Ahora bien, la fase no microsomal es la formación del enlace covalente, que ya habíamos mencionado. El enlace covalente va a estar
determinado por la unión a ácidos, a ácido sulfúrico, glucurónico y acético, formación de un enlace covalente, lo que conllevará el aumento de tamaño de la molécula y habrá otro grado de ionización, pasará a ser de no ionizado a ionizado y por lo tanto será hidrosoluble. Ahora bien, en la excreción vamos a tener la excreción renal, pulmonar, digestiva, sudoración y otras. Nos vamos a enfocar en la explicación de la excreción renal. En esta imagen podemos ver a un glomérulo con su arteriola deferente, arteriola aferente, eferente, los capilares peritubulares y la vena renal. Cuando un fármaco viene o es liposoluble, lo que hará es que será filtrado en la cápsula de Bowman por el glomérulo y hay un proceso que se llama reabsorción. Por lo tanto, como es un fármaco liposoluble, va a difundir fácilmente nuevamente. Siendo reabsorbido, pasará de nuevo a la circulación sistémica. Ahora bien, si es un fármaco hidrosoluble, su reabsorción va a estar muy limitada y por lo tanto será excretado. La pulmonar es dependiendo del tipo del fármaco, la digestiva es en su mayoría por pérdida del fármaco y la sudoración es muy limitada. Los parámetros para que se lleve a cabo una excreción son los siguientes. El coeficiente de eliminación, de excreción o de eliminación va a ser el porcentaje de la velocidad con la que se elimina un fármaco. La vida media es el tiempo que tarda en reducirse la concentración plasmática del fármaco a la mitad. Y el aclaramiento va a ser el volumen aparente del plasma que queda depurado del fármaco por una unidad de tiempo. Ahora bien, el tiempo de vida medio de un fármaco, como ya dijimos, es el tiempo que tarda en reducirse la concentración plasmática del fármaco a la mitad de este. Va a estar o depende del aclaramiento y del volumen de distribución. Si el volumen de distribución, que ya vimos cuál es, aumenta, la vida media del fármaco lo hará. Ahora, vemos que en esta gráfica tenemos un tiempo determinado y una concentración plasmática. Si tenemos como tiempo de referencia 0, la concentración plasmática es elevada, pero si vemos en un tiempo de 40, la concentración plasmática ha disminuido. ¿A qué se debe esto? A que la depuración o el aclaramiento de un fármaco es inversamente proporcional a la vida media. Entre mayor depuración tenga un fármaco o grado de depuración tenga un fármaco, su vida media se va a ver disminuida. Por lo tanto, el tiempo de vida medio de un fármaco depende del aclaramiento, dado que es inversamente proporcional, y del volumen de distribución, que es proporcional a la vida media. Un aumento del volumen de distribución, un aumento en la vida media. Un aumento en la depuración del fármaco, un descenso en la vida media de este. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les ayude en sus materias y recuerden, hazte médico.